Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, de sobanderos a cirujanos, la historia de la salud en Colombia. Bienvenidos. La epidemia de cólera morbo, cuyas primeras víctimas cayeron fulminadas en los charcos del Mercado, había causado en 11 semanas la más grande mortandad de nuestra historia. Hasta entonces, algunos muertos insignes eran sepultados bajo las loces de las iglesias, en la vecindad esquiva de los arzobispos y los capitulares, y los otros menos ricos eran enterrados en los patios de los conventos. En las 2 primeras semanas del cólera, el cementerio fue desbordado, y no quedó un sitio disponible en las iglesias, a pesar de que habían pasado al osario común los restos carcomidos de numerosos próceres sin nombre. Esto es una epidemia de cólera en la novela de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Bienvenidos a Déjà Vu. Vamos a hablar el día de hoy del sistema de salud colombiano, la historia de los sistemas de salud colombianos, un poquito también de la historia de la medicina colombiana y cómo ha sido ese trayecto de este tema a lo largo de estos años y lo que nos pone a portas o como nos pondría a portas de las reformas que en este momento se están discutiendo. Efectivamente, Alejandro García Márquez tiene una maravillosa imaginación. Nos ha descrito una epidemia de cólera que la verdad yo creo que pudo haber sido muy parecida en la realidad a lo que él describe en un país que no tenía realmente en ese entonces, finales del siglo XIX, pues un sistema de salud de ninguna naturaleza. Y Alejandro, haciendo una investigación para este podcast, se encuentra uno con un tema realmente sorprendente. Revisamos los temas de población, los temas demográficos del país, de lo que fue en su momento la colonia del nuevo reino de Granada, la conquista de esta zona de lo que hoy es Latinoamérica, y se encuentra uno con unos temas realmente sorprendentes, como le decía. Se estima por los historiadores que en el territorio de lo que hoy es Colombia había aproximadamente en 1500, antes de que empezara la conquista, unos 5 millones de pobladores, la mayoría por supuesto, todos ellos poblaciones indígenas. Y esto es lo que encuentran los conquistadores en su momento, y 50 años después se hacen conteos o censos de población y la población ha caído al 1.000.000 de habitantes. Así es, Luis Guillermo, para comenzar a hablar de la historia de la salud en Colombia, toca comenzar por la historia demográfica, la historia de la población, y lo que usted menciona es cierto, es aterrador y yo no conocía estas cifras. Entre 1500 y 1550, los primeros 50 años de la colonia, murieron cerca de 4 millones de indígenas. 4/5 partes de la población de lo que era entonces la Nueva Granada murió por causa de todas las epidemias y todas las enfermedades que llegaron con los españoles. No, y los maltratos y todo el dislocamiento poblacional que causó la conquista, que fue una verdadera tragedia. ¿Y sabe qué es otro tema muy interesante de todo esto? Es que la población colombiana, que se reduce en 1550 a 1.000.000 de habitantes, se mantiene igual durante 250 años. Sí, Colombia inicia su vida republicana en 1820 con una población cercana a los 1,2 millones de habitantes. Es decir, la población se mantuvo estable de 1550 a 1820 sin mayor crecimiento, con un crecimiento casi que nulo, y solamente es en el siglo XIX, ya con la llegada de la República, que la población comienza a crecer. Es decir, todo lo que fue la época colonial del Virreinato de la Nueva Granada, básicamente gobernaba un territorio con 1.200.000 habitantes. Un territorio inmenso, un territorio fragmentado, aislado, con una población muy pequeña, que solamente recupera los 5 millones de habitantes hasta el principio del siglo XX, hasta 1900, Sí. hasta la posterioridad de la Guerra de los 1000 días. Entonces fueron 300, 400 años realmente en el cual la población pudo recuperarse. Y lo que quiere decir esto, Alejandro, es que este país era un lugar
muy malsano para vivir. Es decir, la población no crecía. Las familias podían tener 4, 5, 6 hijos, que era lo normal que ocurriese, y era tal la mortandad infantil, la mortandad de las mujeres, las enfermedades tropicales, la falta de higiene, lo que fuese, que de todas maneras con semejantes nacimientos que se daban, no crecía la población. Así es, los historiadores demográficos, y en esto toca mencionar a Carmen Elisa Flores, que de cierta manera es pionera en la historia demográfica de Colombia, ellos estiman que en el siglo XIX la población creció a una tasa muy baja de 1,5% por año. Esto se explica porque había una tasa de natalidad del 4%, de mortalidad del 2,5%, que es muy alto, y eso llevó a que la población creciera de los 1,2 millones que estábamos hablando al momento de la independencia a 2,5 millones a mediados del siglo 1860, y comenzamos el siglo XX con cerca de 5 millones de habitantes, es decir, los mismos que estaban en el año de 1500 cuando llegaron los españoles. Alejandro, haciendo acá un poco el repaso de la historia de la medicina, de los sistemas de salud colombianos, uno podría hablar realmente de unas 3 etapas, y mencionémoslas de una vez para poder ubicar a los oyentes en lo que vamos a ir describiendo a lo largo de este podcast. Uno podría decir que la primera etapa es esta etapa que uno podría llamar confesional, que es desde la colonia, el primer hospital en Colombia, el primer hospital que además tiene un nombre muy simpático. ¿Usted había oído la palabra nosocomio? No, señor, ¿qué quiere decir? Nosocomio, yo tampoco la había oído, la verdad. Quiere decir un lugar para los enfermos. Ok. Pariente de manicomio. De manicomio, exactamente. El primer nosocomio en Colombia, en lo que hoy es Colombia, se funda en 1513 por un no amigo de este podcast que se llama Pedrarias Dávila, quien es el fundador de la ciudad de Panamá y que además era el gobernador de Castilla de Oro, que fue la primera ciudad que hubo en lo que hoy es Colombia, la primera ciudad que hubo en el continente americano, en el continente, ya no en las islas, sino en el continente, y allí se funda un hospital en 1513 de 50 camas, a la usanza de los que se usaban en Sevilla, dice la cédula real que lo funda. Este primer hospital acá, el nosocomio, y durante el resto de la colonia usted va a ver fundaciones de este tipo de hospitales, de nosocomios. Primero, pues obviamente en Cartagena, Santa Marta, Monpós, después en Popayán, en Santa Fe de Bogotá, eventualmente en Medellín. Eso se va dando a lo largo de la colonia, pero son unos hospitales que son manejados por órdenes religiosas, los hospitalarios, los carmelitas. Y durante la colonia, ¿estos hospitales eran hospitales aislados? ¿No había un modelo de salud o un sistema de salud que tratara de curar o de cubrir, a darle atención a la población? Algunos virreyes eran pilos y se preocupaban por la vacunación. Por ejemplo, el virrey Amari Borbón publicó el reglamento para la conservación de la vacuna, y en ese momento comenzaron las primeras vacunaciones contra la viruela, pero sí, en general no fue había la primera vacuna que se inventó, ¿no? Que se descubrió. Exactamente, y llegó también en la época colonial, finales del siglo XVIII. ¿Sabe cómo traían la vacuna de la viruela? ¿Cómo la traían? Inoculaban a un niño con la vacuna de la varicela. Y entonces el niño venía infectado. Sí. Y entonces le hacían punciones, lo traían en un barco, y le hacían punciones, y con las punciones claro, iba a sobrevivir porque no era viruela finalmente, pero con las punciones iban haciendo punciones en las personas, sí, y eso iba generando la inmunidad natural. Fue la primera vacuna que se desarrolló realmente. Sí, finales del siglo XVIII. Habían unos virreyes que se preocupaban más por estos temas que otros, y los temas de salud en ese momento, de lo que llamaban salubridad pública, estaban muy relacionados también no solamente con los temas netamente médicos, sino más con temas de higiene pública, salubridad pública, esto es decir... Pero tardaría un poco para que eso fuera un poco más científico. Sí. Digamos que lo que era ya hacia finales del siglo XVIII, repetimos, estábamos en el mundo donde estos eran hospitales de órdenes religiosas, sedes públicas eran más bien pocas, eran todas de caridad, había muy pocos doctores, la medicina era una medicina
que era todavía una medicina que uno podría llamar, no sé si primitiva, pero basada en conocimientos medievales. Sangrados y sanguijuelas. Sangrados, exactamente, sanguijuelas, humores. Se creía que las enfermedades se transmitían por los humores que había en el aire, por el éter, en fin, había una serie de concepciones pues bastante equivocadas, que el piso emitía unos humores, la tierra, y que entonces eso era lo que generaba las enfermedades. No había un conocimiento o un entendimiento de cómo se transmitían algunas de las enfermedades, como por ejemplo la cólera, con que abrimos el episodio. Las infecciones. No había la teoría alrededor de las infecciones. Las enfermedades hídricas que se transmiten por el agua, por las aguas malsanas, las aguas estancadas. Entonces, en este momento eran unos momentos de mucho desconocimiento. Habían unos intentos aislados de los gobiernos del final de la colonia, al comienzo de la república, por mejorar condiciones de vida, pero no estaba lejos de ser una política de salud pública como la entendemos hoy. En 1797 había en Bogotá 3 médicos con licencia. Uno de ellos era pues, uno muy famoso, que era José Celestino Mutis, que además de ser médico, pues era educador, botánico, en fin, eran hombres como del Renacimiento un poco, que tenían pues muchas profesiones y eran pues sí, los científicos o los protomédicos, protocientíficos que veríamos ya. Eran sin duda hombres de la Ilustración. Mutis claramente era un hombre de la Ilustración, pero eran todavía presencias muy esporádicas en esta Colombia colonial de 1 millón de habitantes regados en un territorio pues de más de 1 millón de metros cuadrados, inmenso, con diferentes geografías, con poblaciones muy dispersas por todas partes. Entonces pues esto realmente era una situación en donde pues uno no se moría porque Dios era muy grande, ahí sí. Y cuando uno se enfermaba, pues lo que venía primero que todo era una petición a algún santo, una petición a la Divina Caridad para que no... Un rosario a San Judas Tadeo. Exactamente, un rosario a San Judas Tadeo, una veladora a María Auxiliadora, y pues esperar que uno se curase o que no sufriera mucho en la muerte. Esto no cambia mucho en las primeras décadas del siglo XIX, y Colombia comienza a organizar unas políticas públicas en salud solamente a finales de siglo. Es decir, un hito muy importante es que cuando se funda la Universidad Nacional en 1867 se crea una facultad de medicina que comienza a profesionalizar el entrenamiento de los médicos en Colombia. Y aquí hay un personaje que es muy importante, que se llama Antonio Vargas Reyes. Él es tal vez la primera eminencia médica de Colombia. Él es uno de estos fundadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Todavía no hay un sistema de salud, pero por lo menos ya empieza a haber medicina científica. También recordemos una cosa, Alejandro, es que la medicina moderna es bastante nueva. Ya lo veremos más adelante, pero uno no podría hablar de medicina moderna antes de mediados del siglo XIX. Recordemos el caso, por ejemplo, de Florence Nightingale, la madre de la enfermería, que es la que detecta el tema, digamos, de higiene en los soldados y los atiende en la guerra de Crimea. Y esto en 1854, 50 y pico, donde se empieza a descubrir la teoría alrededor de las infecciones, transmisión de enfermedades, todo esto. A finales del siglo XIX, en 1886, la Ley 30 del 86 crea lo que es la Junta Central de Higiene. Esta es la primera institución nacional creada por ley, financiada con el presupuesto público, para tratar los temas de higiene. Y esta Junta Central de Higiene y las juntas departamentales de higiene comienzan a ser pues, las instituciones, los antecesores de lo que hoy sería el Ministerio de Salud y las Secretarías Departamentales de Salud. Uno puede ver, Luis Guillermo, en la Revista Nacional de Higiene que se publica por esta Junta Central de Higiene, lo que son las preocupaciones de salud de esta época, es decir, en las primeras décadas del siglo XX, estamos ya en el siglo XX, los muertos, por ejemplo, que publican estas cifras son, es decir, las primeras causas de muerte. ¿Eso es un reporte de Bogotá? ¿Es un reporte de qué ciudad? Son reportes de las juntas departamentales de higiene a la Junta Central de Higiene en Bogotá, donde están enviando, por ejemplo, de un pueblo, los cuadros epidemiológicos y las causas de muerte de los distintos departamentos. Los muertos eran casi todos por enfermedades infecciosas. El top 5, por ejemplo, en Cundinamarca en 1916 son bronconeumonías, número 1,
tuberculosis, enfermedades intestinales, disentería y erisipela. Sí. Todas estas son infecciones curables por los antibióticos. Lo que pasaba en ese momento era que se moría de esas enfermedades infecciosas, como está ahí claramente establecido en este reporte. Y pues la gente no llegaba más de los 40 años y por lo tanto no sufría enfermedades que son comunes hoy en día, como las enfermedades cardiovasculares, como las enfermedades mentales, por ejemplo. Entonces, como decíamos, ya tenemos una medicina un poco más científica y uno ve hacia finales del siglo XIX la creación de muy importantes sociedades de médicos, como la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de 1873 y también la Academia Nacional de Medicina de 1891. Entonces, tenemos una situación en la cual sigue habiendo una población muy pequeña, tal vez 2,5 millones de habitantes para finales del siglo XIX, poco más, una medicina localizada en algunas ciudades, con médicos ya más formados, pero de todas maneras dependiendo de un sistema de caridad basado en órdenes religiosas, y la creación de estas muy importantes, eso sí, juntas de higiene que se van a ir fortaleciendo ya saliendo del siglo XIX y entrando en el siglo XX. Pero las actividades de las juntas de higiene no son lo que pensamos hoy como atención en salud. Si las actividades de las juntas de higiene, por ejemplo, se enfocaban mucho en los temas de acueductos, en tener agua limpia, llevarle agua limpia a las poblaciones, los temas de alcantarillado, Luis Guillermo, porque el mayor vector de infección usualmente era los temas de las aguas negras que la gente botaba en la mitad de las calles. Ubicación de basureros, entonces las juntas de higiene trataban de llevar los basureros municipales a más lejos de los pueblos para que no estén cerca de las zonas pobladas. Igualmente los temas de cementerios, la vigilancia de los mataderos municipales, los lazaretos, por ejemplo, uno ve en todos los informes de las juntas de higiene que que hacían un informe sobre la ubicación y el estado de los lazaretos nacionales. Esto era para tratar los enfermos de lepra. Eran actividades de salud pública, muchas de ellas llevadas a mejorar las condiciones de la población, pero no es lo que hoy conocemos como atención en salud. Y hacia los años 30, ya en los gobiernos liberales, se crea, si no estoy mal, el Ministerio del Trabajo y de Higiene por parte de Alfonso López Pumarejo. Es una creación que ya incorpora este concepto dentro de lo público, por así decirlo, como lo dirían hoy en día la doctora Corcho y el ministro de Salud actual. Pero claro, está enfocado principalmente sobre el tema de las infecciones. La teoría de las infecciones ya se ha desarrollado. Es que además recordemos otra cosa, es que solamente hasta principios del siglo, hasta 1900 tal vez 10, es que se descubre que la transmisión de algunas enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla se da a través de vectores que son mosquitos, que son el mosquito anófeles, y esto se descubre ya en el siglo XX. Es uno de esos descubrimientos, inclusive es un médico cubano el que lo hace, que permite la construcción del Canal de Panamá por parte de los Estados Unidos. Entonces, la medicina francesa había sido la determinante, la escuela francesa en el siglo XIX, y ya en el siglo XX se trae aquí con la Fundación Rockefeller que usted acaba de citar y con la construcción del Canal de Panamá, y con las escuelas, digamos, de medicina de Estados Unidos, se empieza a traer la escuela norteamericana a Colombia, que es la que se va incorporando en los años 20 y sobre todo en los años 30 de medicina. Entonces se crea una escuela de enfermería formal, ya no asociada a entidades religiosas, en 1930, y se trabajan ya programas específicos para controlar enfermedades infecciosas como la lepra, la tuberculosis. Se trabaja mucho en la protección materno-infantil, las enfermedades tropicales, las enfermedades venéreas. Eso todo empieza a ser enfocado en los años
30 del siglo XX. Pero sigue siendo, Luis Guillermo, hasta el año 46 un modelo fragmentado, es decir, un sistema de salud fragmentado donde usted encuentra unas instituciones seculares cada vez menos asociadas a la iglesia, algunas son caritativas, pero no se unen en un sistema nacional. Y toca mencionar también que, dado que esta oferta de salud era muy escasa, muy limitada, también hay toda un área de una medicina popular, porque la gente que va a buscar un médico y no encuentra un médico, un hospital cerca de ellos, acude a lo que es medicina popular, sobanderos, yerbateros, en algunas comunidades indígenas, a los chamanes o a los taitas, y esta atención médica popular en salud también. Por ejemplo, el doctor José Gregorio Hernández, que es venezolano. Es venezolano, pero también hay una devoción importante a él en Colombia. ¿Con qué método científico cura el doctor Hernández? No, nos enteraremos pronto, Luis Guillermo. Así es. El caso es que si usted se enfermaba en 1935 en Colombia, usted tenía básicamente dos opciones. O la caridad pública, que era en estos hospitales, digamos, religiosos, o sacar plata de su bolsillo. Estábamos lejos de algún sistema público o de algún suministro del servicio público. Ya veremos qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial. Si quiere grabar un podcast como este, nosotros podemos hacerlo realidad. Puede grabar en nuestros estudios por horas, aprender a cómo hacer podcast y crear uno desde cero. También tenemos espacios para cuñas como esta. Toda la información la encuentra en nuestra descripción. Después de la Segunda Guerra Mundial, Luis Guillermo, estamos ya volviendo aquí en el año 45, se masifica el antibiótico a través del mundo, y eso es una revolución médica que va a cambiar la expectativa de vida. Cambia la humanidad. Y el antibiótico de tajo, saca de las causas de mortandad a las causas más comunes. O sea, porque usted a las enfermedades bacterianas las puede combatir con antibióticos. Esas que usted leyó ahí del año 17, pues todas esas top 5 quedan prácticamente eliminadas de un momento a otro. Ya no más tuberculosis, no más sífilis, no más enfermedades, muchas de las enfermedades pulmonares, intestinales. Muchas de las enfermedades intestinales que son de origen bacteriano, pues todo eso queda combatido muy efectivamente por los antibióticos, y eso se da muy rápidamente. Entonces, hay desarrollos médicos muy, muy profundos. Tenemos el tema de la higiene mucho más desarrollado, la teoría de las infecciones pues completamente ya asimilada por el mundo médico, los antibióticos, que era una manera barata y fácil de combatir a la mayoría de enfermedades, y desarrollos políticos e institucionales tremendamente importantes. Hablemos un poquitico de lo que pasa en Europa y particularmente en el Reino Unido. Pues en el Reino Unido se crea después de la guerra el National Health Service, el NHS, que es el Servicio Nacional de Salud. Entonces es un sistema donde todos los médicos son servidores públicos. Todo el mundo, desde el duque de Edimburgo hasta un minero de carbón en Gales, van a ir al mismo hospital, van a recibir el mismo servicio y lo va a pagar el mismo médico, y lo va a pagar todo el Estado. Sí, esto se implementa en estas reformas sociales y económicas que se dan en el gobierno de Clement Attlee. Recordemos que Winston Churchill gana la guerra pero pierde las elecciones. Entonces llega Attlee, que es del Partido Laborista, e inicia un programa pues de progresista, socialista, democrático, muy profundo, y crea este sistema que se vuelve el modelo a reproducir en el resto del mundo y se va incorporando en la mayoría de países socialdemócratas de Europa. Es parte esencial del estado de bienestar. Se da en todas partes. En Estados Unidos no, vamos a hablar un poco más adelante de Estados Unidos, que es un caso aparte, pero lo cierto es que este modelo se replica en Colombia. No se demora mucho, Luis Guillermo, en llegar a Colombia. La Ley 90 de 1946, en el gobierno de Mariano Ospina, crea lo que va a ser la segunda, o inaugura lo que sería la segunda era de la salud pública en Colombia, que es la era del seguro social. La Ley 90 crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, crea también la Caja Nacional de Previsión Social, que es Cajanal, y ya vamos a explicar
la diferencia entre ellas, y le da también inicio a una era donde van a haber varios regímenes especiales de salud, lo que llaman algunos las cajas, cajitas y cajones, que son, por ejemplo, los regímenes de salud de Ecopetrol, de las empresas públicas y demás. Pero lo cierto es que el gobierno de Mariano Ospina es un gobierno bastante progresista y, siendo un gobierno conservador, bastante estatista, porque era lo que se usaba en ese momento. O sea, había un progresismo donde se creía que el Estado podía y debía proveer los bienes públicos, y se crea este muy importante régimen de seguridad social, en particular, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, y se crea por primera vez se intenta crear un sistema de salud que sirva para darle servicios sanitarios a la población. Pero esto no llega tampoco no es tan extenso. El problema es de presupuesto, Luis Guillermo, porque Ospina crea el Seguro Social y divide el ministerio en dos. Recordemos que era el Ministerio del Trabajo y la Higiene, y en ese momento se dividen en dos y queda el ISS adscrito al Ministerio del Trabajo y se crea el ministerio independiente de lo que es el ministerio, lo que se convertiría más adelante en el Ministerio de Salud, que es el Ministerio de Higiene. Entonces tenemos para el 46 un Ministerio de Higiene encargado de esos temas que llamaríamos hoy en día de salud pública: vacunas, regulaciones, reglamentaciones de higiene pública, en el Ministerio de Higiene, y el Ministerio de Trabajo, al cual se le adscribe esta nueva institución, que es una prestadora de servicios de salud. Pero aquí lo importante, Alejandro, es que el Seguro Social no se plantea como un servicio universal. Puede que tuviese aspiraciones universales, pero no era universal, porque la mayoría de la medicina seguía siendo de caridad y medicina privada. Así es decir, el ISS en el año 92, en la víspera de la Ley 100, es decir, después de 45 años de operación, solamente llegaba a cubrir, Luis Guillermo, el 16% de la población colombiana. Otro 7% lo cubrían Cajanal y las cajas independientes, pero el ISS llegó hasta el 16% de la población, es decir, solamente cubría al empleado que cotizaba, no cubría a todo su núcleo familiar, cubría al empleado, cubría el embarazo de la esposa. No quiere decir que le diera cobertura de salud a la esposa durante el embarazo, sino que era solamente para el embarazo. Sí. O sea, si se enfermaba su esposa, le tocaba sacar plata de su bolsillo para llevarla a un médico privado para que la atendiera. O sea, no había... Era un sistema que continuaba siendo altísimamente fragmentado y dependía mucho de las convenciones colectivas que los trabajadores tuviesen, o de los acuerdos que hubiese laborales entre los trabajadores y su respectiva empresa. Entonces había regímenes especiales por todas partes. Si usted era empleado de Ecopetrol, entonces usted tenía, creo que ahí sí se extendía la salud a su familia, pero si usted era empleado de otra compañía, pues eso no era el caso y tenía usted la regla general. De malas, como diría la vicepresidenta. De malas, exactamente. Y pues eso era lo que funcionaba fragmentado en estas cajitas y cajones, que eran pues cajas de previsión que habían pues, en los municipios, en las empresas descentralizadas, en todas partes. El gasto privado, Luis Guillermo, era altísimo. De cada 100 pesos que se gastaba en salud, 57 eran privados. Esto quiere decir que eran o gasto de bolsillo o seguros privados de salud, lo que son medicina prepagada. Pero una gran mayoría del gasto en salud era privado, salía de los colombianos. Claro, porque, Alejandro, también lo que acaba pasando, volviendo al tema demográfico, que me parece muy interesante, es que con los antibióticos, con la higiene, con la migración de la gente a las ciudades, empieza a reducirse de una manera muy importante la mortandad. Y hablemos un minuto de esa explosión demográfica que se da en Colombia entre el año 50 y mediados de los 60. Exactamente, eso se conoce como la transición demográfica y es un cambio, Luis Guillermo, gigantesco en el país. No solamente comienza a crecer la población a tasas del 3% anual, sino que se extiende mucho la expectativa de vida de los colombianos por todo lo que usted ha mencionado: mejoras en nutrición, mejoras en atención médica, llegada también de tecnologías médicas, de farmacéuticas nuevas como mencionábamos ahorita los antibióticos, pero también se reduce muchísimo la mortalidad infantil, la mortalidad en el parto. Entonces comienza a crecer la población. Esto se acompaña de un proceso de urbanización rapidísimo en estas décadas. Claro. Tiene usted ahí las cifras de lo que pasa en el siglo XX. Habíamos quedado en que estábamos en 1900 en los 5 millones de habitantes
que eran el equivalente a lo que había en Colombia, en la Colombia preconquista. Entonces llegamos a 1950 con 10 millones de colombianos y ahí es donde comienza la transición demográfica, a crecer la población a tasas rápidas para llegar a 50 millones de colombianos hoy. Esto comienza también a demandar una oferta en salud que es muy difícil. En este momento el ISS no logra ampliar la cobertura. El problema de cobertura siempre va a ser un problema para el Seguro Social y fue un problema hasta el 93. Entonces, ya para los 70s tenemos un seguro social que sigue siendo fragmentado, un servicio de salud fragmentado en todas estas cajitas que había, cajas, cajones, como se les quisiera llamar, por todas partes. La medicina privada muy, muy importante, y hay una decisión que se toma en el año 74-75 que es trascendente. En ese año el gobierno de López Michelsen expide por decreto ley lo que es la organización del Sistema Nacional de Salud. Esto le trata de dar algo de orden y algo de sistematicidad a lo que usted estaba hablando como un sistema fragmentado a nivel nacional. Esto crea distintos niveles de atención. Crea el nivel de atención básico, que es el nivel municipal, donde hay puestos de salud o hospitales municipales muy precarios. El nivel regional, y ya al nivel nacional usted tiene los hospitales de mayor complejidad. Y usted tiene también lo que son los programas de salud pública que opera el Ministerio de Salud. Estos son como los programas, por ejemplo, de erradicación de la malaria o de la leishmaniasis. Claro, pero esto es solamente la parte pública, que es, como ya decíamos, la minoría de la atención. O sea, nunca llega a más del 23, digamos en el mejor de los casos el 25% de la cobertura. El 75% de la población queda por fuera de este sistema, que es el sistema público. Y así se va avanzando un poco a tumbos desde los años 70 y los años 80. O sea, para finales de los 80, principios de los 90, tenemos un servicio de salud que se centra sobre el seguro social y sobre estas cajas, que es muy deficitario. Mira, Alejandro, había una cosa que se llamaba el septiembre negro. ¿Qué sucedió en septiembre negro? No, es que no era una vez, ocurría todos los años. El septiembre negro ocurría todos los años. ¿Se acababa la plata en el ISS? Exactamente. Entonces, el septiembre negro era que para el mes de septiembre se sabía que el presupuesto del año se iba a acabar. Entonces, si usted se enfermaba en febrero, pues usted ahí más o menos lograba que tuvieran algo, medicinas, antibióticos. Usted tenía que programar sus enfermedades para el primer semestre del año. Exactamente. Pero si usted tenía la desgracia de enfermarse en octubre, usted iba al Seguro Social y entonces allá lo recibía un médico muy amable y le decía: mira, acá no hay absolutamente nada. Aquí al lado hay una farmacia. Ve y compra la inyección, el medicamento correspondiente. Yo te puedo dar aquí la receta médica y vuelves y aquí yo te la aplico con mucho gusto. Pero aquí no hay nada. Aquí no hay gasas, aquí no hay antibióticos, ni medicinas, ni nada, de nada. Que la última directora del Seguro Social, que fue la ministra Cecilia López, ella reconocía que ya para finales de los 80, comienzos de los 90, el ISS tenía unos serísimos problemas operativos, una corrupción y una politización rampante, porque esto se lo habían comido los políticos, todo lo que y eran los sindicatos, las seccionales del Seguro Social en los departamentos se volvían cuotas políticas, se volvían mermelada. Entonces era un sistema que es difícil de romantizar hoy en día. Uno no entiende ¿cómo puede uno proyectar una visión favorable del Seguro Social del día de hoy? Claro, que era tal el caos y el desprestigio del seguro, que además estaba lleno de huelgas y había toda clase de problemas, que cuando viene la Constitución del año 91 y se plantea una modificación completa del sistema, se puede empezar de cero. Es decir, eso es la razón por la cual se crea un sistema completamente nuevo en Colombia, que es el sistema de la Ley 100 del 93, que nos mete en la tercera y última etapa de nuestra crónica. Correcto, ese es el último hito, porque es la fase que va de la Ley 100 de 1993 hasta hoy. Y lo que crea la Ley 100 es un sistema de aseguramiento mixto, donde hay un pilar público que sigue siendo, pues lo que era el Seguro Social continuó, hoy en día es la nueva EPS, y un pilar de aseguramiento privado. El sistema de la Ley 100 es un sistema que tiene unos principios, y es un servicio, un sistema universal y, muy importante,
es solidario, porque el sistema del Seguro Social no era solidario. Era solamente para los afiliados. Era para los afiliados. Entonces, usted se afiliaba, entonces usted recibía su servicio y si no estaba afiliado, pues no tenía ningún servicio. Entonces, ¿en qué consiste la solidaridad? Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todos los colombianos que estén empleados y los que no estén empleados también, a través de una variante, inicialmente ya es lo mismo, que era el régimen subsidiado, pero el régimen contributivo hacía que una persona, un trabajador, digamos joven, de 30 años, soltero, que se ganara 10 millones de pesos, por decir algo, aportaba aproximadamente... Un yupi neoliberal, Luis Guillermo. Un yupi neoliberal, exactamente. Ese aportaba, si no estoy mal, creo que el 12% de su salario. Sí. Más o menos. Entonces digamos que aportase 1.200.000 pesos. ¿Que los iba a usar? Pues probablemente no, porque estaba sano, no tenía familia, pero tenía que aportar esto. Y el trabajador, digamos, de la metalmecánica, que tenía 5 hijos y que se ganaba 1 millón de pesos, aportaba 120.000 pesos y tenía cobertura de toda su familia y su señora aportando 120.000 pesos. ¿Cómo se pagaba eso? Pues con el 1.200.000 pesos de Yupi. La cobertura de este sistema, Luis Guillermo, se ha expandido del 23% que estábamos hablando en el año 92 a lo que es cobertura universal, que es un 96, 97%. Claro. Siempre hay unos descalces en cifras por población que emigra hacia afuera o por inmigración. El caso de la inmigración venezolana que llegó en los últimos años también, pues fue una población muy grande que recibió una cobertura en salud, pero claro, para todo efecto práctico es cobertura universal desde hace 10 años. Y una pieza central de todo el sistema es el sistema de aseguramiento privado. O sea, estos recursos del aporte se distribuyen a través de unas primas de seguros que se llaman la UPC a unas entidades administradoras de ese seguro médico que pueden ser públicas o pueden ser privadas, porque esto es muy importante dejarlo claro, y es que el sistema colombiano actual, el de la Ley 100, es una APP, es una asociación pública-privada donde hay dineros públicos, operadores públicos, pero también operadores privados. Así es, Luis Guillermo. Un hito muy importante en el desarrollo del sistema de salud colombiano post-Ley 100 es el 2015, la Ley Estatutaria de Salud, que termina de reafirmar la unificación entre el POS y el no POS, es decir, el plan de beneficios del régimen contributivo y el subsidiado. Se unificó, se terminó de unificar en el 2015. Esto quiere decir que ya no habían planes de beneficios de primera y de segunda. Todos los colombianos recibían el mismo plan de beneficios. Claro, porque inicialmente se crea el sistema de la Ley 100 en donde usted tiene una prima y recibe unos beneficios de esa prima que estaban limitados. Vía tutelas se extendieron esos beneficios. Como no los podía cubrir la prima, los cubría, que se conocía como el POS. La prima, entonces, tocaba cubrirlos, entonces había como una especie como de extra prima que le giraba el gobierno a las administradoras del sistema, que son las EPS. Y el régimen subsidiado y contributivo y el POS y no POS, que generaba efectivamente 2 categorías de usuarios, eso se elimina en 2015, se unifica y tenemos hoy en día una población cubierta al 100% con prácticamente el 100% de las posibles necesidades médicas. O sea, es universal e ilimitado en su cobertura. Y eso muy pocos países del mundo lo tienen. Y esto cuesta, Luis Guillermo, esto cuesta porque el Estado colombiano ha aumentado el gasto en salud más o menos del 5 o 6% al 8%, pero con una eficiencia muy importante. Es decir, claro, hoy en día Colombia logra esta cobertura universal con un plan de beneficios unificado, con un gasto per cápita en salud más o menos de $1.350. Que es muy poco. Que es muy poco comparado con, por ejemplo, 1.750 en Costa Rica, 4.000 en España o 6.000 en el Reino Unido. Claro. Pero mire, Alejandro, aquí un tema que usted acaba de mencionar que es absolutamente clave. El sistema del Seguro Social en el año 92 absorbía el 6% del Producto Interno Bruto del país y cubría máximo al 25% de la población. Máximo. O sea, con el 6% del PIB, usted cubría el 25% de la población.
de una manera más bastante limitada. Y ahora, usted con el 8% del PIB está cubriendo de manera ilimitada al 100% de la población. Eso es un gran sistema de salud. Es un avance tremendo en muy poco tiempo. Esto es lo que el exministro de Salud, Augusto Galán Sarmiento, ha llamado la película del sistema de salud colombiana, que es muy buena. Es decir, usted ve en 2 décadas, 3 décadas, Luis Guillermo, unos avances galopantes que han extendido estos beneficios a toda la población y han materializado de verdad el derecho a la salud. El tema ahorita es el tema de la foto, y en esto el exministro Galán dice: la película es muy buena, lo que preocupa es que si usted toma la foto en este momento, claro que hay preocupaciones, hay faltas en temas de cobertura rural, hay faltas en temas de salud pública, claro, pero el progreso es innegable en los últimos 30 años. Mire, yo recomiendo mucho ese texto que usted está mencionando acá del exministro Galán. Es muy interesante porque aquí él plantea esto de la foto, que de pronto que puede tener sus borrones y sus cosas no muy bonitas, pero la película es buena. Yo lo que temo es que el fin de la película va a ser bastante triste, lamentable, y puede acabar en una nota de terror. Les agradecemos a todos los oyentes acompañarnos en este recorrido de la salud en Colombia de 1500 hasta la fecha, y les vamos a dejar también un vínculo para consultar algunos de los textos que hemos hablado en este episodio. Muchas gracias a todos. Los invitamos a llenar la encuesta que se encuentra al final de la descripción de este capítulo, para que nos ayuden con comentarios, con sugerencias y con nuevas ideas de nuevos capítulos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Deja Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.